Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Andrés. Tengo 49 años. Durante más de 22 años trabajé como conductor de autobuses interprovinciales. He recorrido cientos de carreteras. He transportado miles de pasajeros. Y he manejado durante madrugadas tan oscuras que apenas podía distinguir el borde de la carretera. Siempre escuché historias de otros conductores. Algunos aseguraban haber visto personas caminando en lugares donde no existía ningún pueblo. Otros hablaban de pasajeros que subían al autobús y desaparecían antes de llegar al destino. Yo siempre pensaba que eran historias inventadas para hacer más entretenidos los viajes. Hasta que una noche me ocurrió algo que jamás podré olvidar. Aquella madrugada me asignaron una ruta que conocía perfectamente. Salíamos de la terminal a las 11:30 de la noche y llegábamos a la ciudad vecina cerca de las 5 de la mañana. Era una ruta tranquila. La mayoría de los pasajeros dormía durante el trayecto. Después de revisar el autobús y comprobar que todo funcionaba correctamente, inicié el viaje. Llovía ligeramente. El limpiaparabrisas se movía de un lado a otro mientras dejábamos atrás las luces de la ciudad. Las primeras 2 horas transcurrieron sin ningún inconveniente. Algunos pasajeros conversaban en voz baja. Otros escuchaban música. La mayoría ya estaba dormida. Alrededor de las 2:40 de la madrugada pasamos por un tramo completamente solitario. Era una carretera rodeada por bosque. Durante más de 30 kilómetros no existía ninguna estación de servicio. Ningún restaurante. Ninguna vivienda. Solo árboles. Oscuridad. Y niebla. Fue entonces cuando vi algo extraño. A unos 100 metros delante del autobús había una persona parada junto a la carretera. Llevaba un abrigo oscuro. Y sostenía una pequeña maleta. Miré el reloj. No existía ninguna parada autorizada en aquel lugar. Reducí un poco la velocidad. Pensé que quizás se trataba de alguien cuyo vehículo se había averiado. Cuando estuve más cerca pude ver que era un hombre de unos 60 años. No hacía ninguna señal desesperada. Simplemente esperaba. Como si supiera que yo iba a detenerme. No sé por qué. Pero sentí la necesidad de abrir la puerta. El hombre subió lentamente. No saludó. No preguntó el precio del boleto. Solo extendió un billete antiguo. Era un billete que hacía muchos años había dejado de circular. Le expliqué que ese dinero ya no tenía valor. El hombre levantó lentamente la mirada. Y respondió con absoluta tranquilidad. Siempre ha sido suficiente. Sentí un escalofrío. No quería discutir. Así que decidí dejarlo pasar. Anoté mentalmente cobrarle al llegar a la siguiente terminal. El hombre caminó hasta el fondo del autobús. Y ocupó el último asiento. Continué el recorrido. 5 minutos después miré por el espejo interior. Todos los pasajeros permanecían dormidos. Excepto él. Seguía sentado. Mirándome fijamente. No apartaba la vista del espejo. Cada vez que yo levantaba la mirada. Él seguía observándome. Intenté ignorarlo. Pero algo dentro de mí decía que aquella situación no era normal. Unos kilómetros más adelante una señora se acercó hasta mi asiento. Me preguntó por qué había abierto la puerta en medio del bosque. Le respondí que había recogido a un pasajero. Ella frunció el ceño. Y dijo algo que me dejó completamente confundido. No ha subido nadie. Le expliqué que el hombre estaba sentado al fondo. La señora miró hacia atrás. Luego volvió a mirarme. Y respondió. Allí no hay nadie. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Esperé a que regresara a su asiento. Entonces observé nuevamente por el espejo. El hombre seguía allí. Inmóvil. Sonriendo ligeramente. Como si hubiera escuchado toda la conversación. Apreté con fuerza el volante. Intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero entonces ocurrió algo peor. El hombre levantó lentamente una mano. Y señaló hacia el parabrisas. En ese mismo instante.
Una enorme rama cayó sobre la carretera. Frené con todas mis fuerzas. El autobús se detuvo a escasos metros del árbol. Si hubiera continuado a la misma velocidad, el impacto habría sido inevitable. Todos los pasajeros despertaron sobresaltados. Algunos comenzaron a preguntar qué había ocurrido. Respiré profundamente. Esperé a que retiraran la rama. Cuando la carretera volvió a quedar despejada, reinicié la marcha. Instintivamente miré hacia el último asiento. Estaba vacío. Pensé que el hombre se había cambiado de lugar. Recorrí el autobús con la mirada. No estaba. Llegamos a la terminal cerca de las 5 de la mañana. Mientras los pasajeros descendían, me acerqué a la señora que me había hablado. Le pregunté si realmente no había visto al hombre. Me respondió que desde que salimos de la ciudad nadie había subido al autobús. Todos los pasajeros confirmaron lo mismo. Según ellos, nunca nos habíamos detenido en medio del bosque. Aquello era imposible. Yo recordaba perfectamente haber abierto la puerta. Incluso recordaba el sonido de sus pasos al caminar por el pasillo. Después de terminar el turno, revisé las cámaras de seguridad del autobús. Quería demostrar que no estaba imaginando cosas. Las grabaciones comenzaron normalmente. Se veía a todos los pasajeros subiendo en la terminal. El viaje avanzaba con normalidad. Y entonces llegó el momento. El autobús redujo la velocidad. La puerta se abrió sola. Pero en el video no apareció ninguna persona. La cámara mostraba claramente la puerta abierta durante varios segundos. Después, la puerta volvió a cerrarse. Sin que nadie entrara. Sin que nadie saliera. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió unos minutos después. La cámara del pasillo enfocó el fondo del autobús. Y durante apenas 2 segundos, se distinguía claramente la silueta de un hombre sentado en el último asiento. La imagen se llenó de interferencias. Y cuando volvió la normalidad, el asiento estaba vacío. Mostré la grabación al encargado de la empresa. Su rostro cambió por completo. Me pidió que lo acompañara a una oficina. Abrió un viejo archivador. Sacó una fotografía amarillenta. Y la colocó sobre el escritorio. Sentí que el corazón se detenía. Era el mismo hombre. Exactamente el mismo. El encargado me explicó que había sido conductor de esa misma ruta hacía más de 30 años. Una noche su autobús chocó contra un enorme árbol que cayó inesperadamente sobre la carretera. Murieron varias personas. Incluido él. Desde entonces algunos conductores aseguraban haber visto a un anciano subiendo en medio del bosque. Nadie les creía. Hasta aquella mañana. Le pregunté por qué aparecía. El encargado guardó silencio durante unos segundos. Y luego respondió. Dicen que intenta evitar que vuelva a ocurrir el mismo accidente. Han pasado 6 años desde aquella noche. Sigo conduciendo autobuses. Pero cada vez que atravieso aquel bosque durante la madrugada, miro por el espejo retrovisor. Porque muy en el fondo, espero volver a verlo. Y si algún día vuelve a levantar la mano para señalar la carretera, no voy a ignorarlo jamás. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Sergio. Tengo 45 años. Durante casi 20 años trabajé conduciendo autobuses de larga distancia. En todo ese tiempo aprendí que las carreteras siempre esconden historias. Algunas son simples rumores. Otras terminan convirtiéndose en leyendas entre los conductores. Siempre escuchaba a mis compañeros hablar de una ruta conocida como la Ruta 77. Decían que ningún conductor debía aceptarla si aparecía en su hoja de trabajo. Yo me reía de ellos. Pensaba que solo intentaban asustar a los nuevos. Hasta la madrugada en que vi ese número escrito frente a mi nombre. Aquella noche llegué a la terminal unos minutos antes de las 11. Fui hasta la oficina para recoger la documentación del viaje. El encargado me entregó un sobre sin decir una palabra.
Revisé el destino. Y sentí una extraña confusión. En la parte superior decía claramente: Ruta 77. Nunca había escuchado ese recorrido. Le pregunté al encargado hacia dónde iba ese autobús. Levantó la vista lentamente. Miró el papel que tenía en mis manos. Y respondió que seguramente era un error de impresión. Tachó el número con un bolígrafo. Escribió Ruta 12 encima. Y me dijo que saliera cuanto antes porque los pasajeros ya estaban esperando. No le di importancia. Subí al autobús. Saludé a los pasajeros. Revisé que todo estuviera en orden. Y salimos de la terminal exactamente a las 11:30 de la noche. Durante las primeras 2 horas todo transcurrió con normalidad. La carretera estaba despejada. El clima era agradable. Y la mayoría de los pasajeros dormía profundamente. Eran las 2:58 de la madrugada cuando ocurrió algo extraño. El tablero del autobús comenzó a parpadear. Las luces interiores se apagaron durante unos segundos. Y el reloj digital marcó las 3 en punto. En ese mismo instante, el letrero electrónico que indicaba el destino cambió solo. Ya no decía Ruta 12. Ahora decía Ruta 77. Sentí un escalofrío. Intenté apagar el sistema. Pero los botones no respondían. Entonces el autobús giró ligeramente hacia una carretera secundaria. Yo no había movido el volante. Intenté corregir la dirección. Pero el volante estaba completamente rígido. Como si alguien más estuviera conduciendo. Los pasajeros continuaban dormidos. Ninguno parecía notar lo que estaba sucediendo. Después de unos minutos llegamos a un camino que jamás había visto. No aparecía en ningún mapa que yo conociera. No había señales. No había iluminación. Solo una carretera muy antigua rodeada de árboles enormes. A ambos lados comenzaron a aparecer postes oxidados. Y junto a ellos, viejas paradas de autobús completamente abandonadas. Lo extraño era que en cada una había personas esperando. Todas inmóviles. Todas mirando hacia la carretera. Ninguna levantaba la mano. Ninguna hablaba. Simplemente esperaban. Continué avanzando. Sin poder controlar completamente el vehículo. La primera parada quedó atrás. Luego la segunda. Después la tercera. Y en todas ocurría exactamente lo mismo. Personas completamente inmóviles. Observando el autobús mientras pasábamos. Hasta que llegamos a la cuarta parada. Allí había un niño. No tendría más de 10 años. Llevaba un uniforme escolar antiguo. Y sostenía una mochila de cuero. Cuando el autobús se acercó, el niño sonrió. Y levantó lentamente la mano. En ese momento, el autobús frenó solo. Las puertas comenzaron a abrirse. Intenté cerrarlas. No respondían. El niño subió. Caminó lentamente por el pasillo. Ningún pasajero despertó. Nadie pareció verlo. El niño llegó hasta el último asiento. Se sentó. Y miró por la ventana. Las puertas se cerraron. El autobús volvió a arrancar. Mis manos temblaban. Miré varias veces por el espejo. El niño seguía allí. Completamente inmóvil. Después de recorrer algunos kilómetros más, vi algo que jamás olvidaré. Delante de nosotros había decenas de autobuses. Todos muy antiguos. Algunos estaban completamente oxidados. Otros parecían destruidos. Todos permanecían detenidos a un lado de la carretera. Como si hubieran sido abandonados hacía décadas. Entonces observé sus números. Ruta 77. Todos pertenecían a la misma ruta. Sentí un miedo que nunca había experimentado. Aceleré con todas mis fuerzas. El motor rugía. Pero el autobús apenas avanzaba. Fue entonces cuando el niño habló por primera vez. Con una voz tranquila. Dijo solamente una frase. No te detengas. Seguí acelerando.
De repente escuché un ruido ensordecedor. Como si algo golpeara la parte trasera del autobús. Miré por el espejo. Las personas que estaban en las paradas ahora corrían detrás del vehículo. Eran decenas. Cada vez más cerca. Sus rostros ya no parecían humanos. Sus movimientos eran imposibles. Apreté el acelerador hasta el fondo. El autobús comenzó a ganar velocidad. Las luces delanteras iluminaron un viejo puente de madera. Cuando lo cruzamos, todo desapareció. La carretera volvió a ser la misma. Las luces regresaron. El volante volvió a responder. Y el reloj marcaba las 3:01. Solo había pasado un minuto. Llegué a la terminal completamente pálido. Los pasajeros descendieron normalmente. Uno de ellos se acercó antes de marcharse. Era un hombre mayor. Me dio una palmada en el hombro. Y dijo algo que todavía recuerdo. Gracias por no detenerte. Quise preguntarle a qué se refería. Pero ya había desaparecido entre la gente. Al terminar el turno fui directamente a la oficina. Le conté todo al encargado. No dijo una sola palabra. Solo abrió un cajón. Sacó una fotografía muy antigua. En ella aparecía un autobús completamente destruido. En la parte superior podía leerse claramente. Ruta 77. El encargado me explicó que hacía más de 50 años un autobús desapareció sin dejar rastro mientras cubría esa ruta. Jamás encontraron el vehículo. Ni al conductor. Ni a los pasajeros. Desde entonces. Cada ciertos años. Algún conductor afirmaba haber recorrido la Ruta 77 durante exactamente un minuto. Nunca más volví a verla. Pero todavía conservo aquella hoja de trabajo. Porque aunque el encargado tachó el número con un bolígrafo, cada vez que la miro, las manchas de tinta desaparecen lentamente. Y vuelve a leerse. Ruta 77. Como si estuviera esperando que algún día regrese para terminar el viaje. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Luis. Tengo 47 años. Durante más de 20 años trabajé conduciendo autobuses interprovinciales. Siempre preferí los turnos nocturnos porque había menos tráfico y el viaje era mucho más tranquilo. Con el paso de los años aprendí cada curva de la carretera. Cada puente. Cada gasolinera. Incluso sabía exactamente cuánto tardaba en llegar a cada pueblo. Por eso lo que ocurrió aquella madrugada todavía me resulta imposible de explicar. Aquella noche llevaba casi 30 pasajeros rumbo a la capital. Todo transcurría con normalidad. Eran aproximadamente las 2:50 de la madrugada. Muchos pasajeros dormían. Algunos miraban por la ventana. Y otros escuchaban música con sus audífonos. Faltaban unos 40 minutos para llegar al siguiente pueblo. De repente, el GPS se apagó. Pensé que era una falla eléctrica. Pero unos segundos después volvió a encenderse. Sin embargo, la pantalla mostraba una ruta completamente diferente. Una voz automática comenzó a hablar. Desvíese a la derecha. Miré la carretera. No existía ningún desvío. Solo había un viejo camino de tierra. Jamás lo había visto. Ignoré la indicación. Continué por la carretera principal. 5 segundos después. La voz volvió a sonar. Ha ignorado la ruta recomendada. No le presté atención. Pero entonces el volante comenzó a sentirse extraño. Como si alguien intentara moverlo. Tuve que sujetarlo con fuerza. El autobús empezó a desviarse lentamente hacia el camino de tierra. Hice fuerza para mantenerlo en la carretera. Lo conseguí. Respiré aliviado. Pero en ese mismo instante el motor perdió potencia. Las luces comenzaron a parpadear. Y el tablero se apagó. Solo permanecía encendida la pantalla del GPS. La voz volvió a escucharse. Si continúa por esta carretera, todos morirán.
Sentí que el corazón se aceleraba. Nunca había escuchado un mensaje así. Pensé que alguien había hackeado el sistema. O que se trataba de una falla. Pero entonces uno de los pasajeros se acercó. Me preguntó por qué estaba luchando con el volante. Le respondí que todo estaba bajo control. El hombre me miró fijamente. Y dijo algo que todavía recuerdo. No luche contra él. Le pregunté a qué se refería. Pero regresó a su asiento sin responder. En ese momento, el GPS dejó de hablar. La pantalla quedó completamente negra. El autobús volvió a funcionar normalmente. Continué el viaje. 20 minutos después llegué al siguiente pueblo. Mientras los pasajeros descendían revisé el autobús. Todo parecía estar en perfecto estado. Pensé que había sido un problema electrónico. Hasta que encendí el televisor de la terminal. Las noticias acababan de comenzar. El presentador informó que un enorme derrumbe había destruido parte de la carretera principal. Exactamente el tramo por donde debía haber pasado 20 minutos antes. Varios vehículos quedaron sepultados. La carretera permaneció cerrada durante días. Sentí un escalofrío. Saqué el horario del viaje. Hice los cálculos. Si no hubiera reducido la velocidad mientras luchaba con el volante, habría llegado justo cuando ocurrió el derrumbe. Aquella noche, todos los pasajeros habríamos muerto. Pensé que aquello había sido una coincidencia. Hasta una semana después, decidí revisar el GPS en el taller. El mecánico conectó el sistema al computador. Después de varios minutos comenzó a fruncir el ceño. Le pregunté qué ocurría. Me respondió que aquel modelo de GPS nunca había tenido sistema de voz. Jamás. Solo emitía sonidos. Nunca podía pronunciar palabras. Pensé que estaba equivocado. Le conté todo lo ocurrido. Entonces buscó el número de serie del equipo. Y descubrió algo aún más extraño. El GPS había sido instalado en otro autobús muchos años antes. Un autobús que cayó por un barranco. Murieron el conductor y todos los pasajeros. Desde entonces el aparato había permanecido guardado en una bodega. Nadie sabía cómo terminó instalado en mi vehículo. Le pedí que lo retirara inmediatamente. Aceptó. Lo desmontó delante de mí. Y lo dejó sobre una mesa. Cuando me disponía a marcharme, la pantalla se encendió sola. No estaba conectada a ninguna fuente de energía. No tenía batería. No tenía cables. Nada. Solo apareció una frase. Ruta corregida. Luego la pantalla volvió a apagarse. Han pasado 5 años desde entonces. Nunca volví a utilizar aquel GPS. Pero cada vez que conduzco de madrugada y escucho una voz proveniente de algún aparato electrónico, recuerdo aquella noche. Y todavía me pregunto, ¿quién fue realmente el que decidió salvarnos?